Humilde esposa jamás imaginó que tras el abandono de su marido, su vida daría un giro inesperado. Las luces parpadeaban en la pequeña casa de paredes desgastadas. El aroma del café recién hecho llenaba la estancia, mezclándose con el tenue perfume de jazmín que Julia siempre llevaba en su piel. Era una noche fría, una de tantas en las que esperaba pacientemente a su esposo, Rubén, con la mesa puesta y la ilusión intacta en el corazón. Sus manos temblaban mientras acomodaba los cubiertos. Había preparado su platillo favorito, carne en su jugo, con tortillas calientes y un poco de arroz. Se esmeraba cada noche, aunque en el fondo supiera que él llegaría tarde, que apenas la miraría y que, con suerte, le regalaría unas palabras sin emoción antes de meterse a la cama. Pero esa noche, algo era distinto. Lo sentía en el aire, en el peso de su pecho, en la manera en que su piel se erizaba sin razón aparente. Miró el reloj. Las 11:30. Respiró hondo, tratando de convencerse de que su esposo estaba trabajando, de que el cansancio lo retenía, de que seguía siendo el mismo hombre del que se enamoró. Pero en el fondo, una duda oscura comenzaba a devorarla. De pronto, el sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Rubén entró con un porte distinto, su camisa estaba desabrochada en el cuello y su cabello ligeramente despeinado. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Te estaba esperando», dijo con una sonrisa vacilante, intentando sonar natural. Él ni siquiera la miró. Caminó hasta la pequeña sala y dejó caer su portafolio en el sofá con un suspiro de fastidio. «No deberías hacerlo». Su voz fue seca, carente de la calidez que alguna vez tuvo. Julia sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. «Te preparé la cena», insistió, acercándose con timidez. Rubén soltó una risa sarcástica. «Siempre lo haces, pero, ¿de qué sirve?». Alzó la vista y sus ojos se clavaron en los de ella con un desdén que la atravesó como una daga. «Julia, tenemos que hablar». El corazón de la mujer latió con fuerza. Nunca nada bueno salía de esas palabras. «¿Pasó algo?», preguntó con voz temblorosa. Rubén tomó aire, como si estuviera a punto de soltar el peso de un gran secreto. Pero no mostró culpa, no mostró duda. Solo frialdad. «Me voy». Julia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué dices?» «Que esto se acabó», dijo con indiferencia, encogiéndose de hombros. «Ya no quiero seguir con esta vida». Ella sintió un golpe de desesperación en el pecho. Su garganta se cerró y las lágrimas ardieron en sus ojos. «Pero, Rubén, yo te amo». Él soltó una risa amarga. «No basta con amar, Julia. Yo quiero más». Julia se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Más», repitió en un susurro. Rubén se puso de pie, caminando por la pequeña sala como si buscara las palabras adecuadas. «Míranos. Estamos estancados. Siempre lo mismo. La misma casa miserable, la misma rutina. Yo quiero una vida mejor». «Podemos trabajar juntos», intentó decir ella, pero él la interrumpió con un gesto de impaciencia. «No entiendes, Julia. Ya no quiero estar contigo». El silencio se apoderó de la habitación. Julia sintió un vacío en el estómago, una angustia que la dejó sin aire. «¿Hay otra mujer?». Rubén no respondió de inmediato. Sus labios se torcieron en una sonrisa cínica. «Sí». Fue un golpe en el alma. Un dolor que se alojó en su pecho y que le robó el aliento. «No, no puede ser. Su nombre es Valeria. Es una mujer increíble. Exitosa, hermosa, con ambición. No es como tú». Esas palabras la destruyeron. Julia sintió que su mundo se rompía en 1000 pedazos. «Rubén, por favor». Él la miró con aburrimiento. «No hagas esto más difícil. Ya tomé mi decisión». Julia cayó de rodillas, las lágrimas rodaban por su rostro sin control. «Yo te di todo». «Eso es lo que me molesta», dijo él con frialdad. «Siempre me diste todo, pero nunca tuviste nada propio».
Eres solo una sombra, Julia. El dolor se convirtió en un grito ahogado. Rubén fue hasta el armario y sacó una maleta que ya tenía lista. Todo estaba planeado. Voy a recoger algunas cosas, Valeria me está esperando. Julia sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No solo la dejaba, sino que lo hacía por otra mujer. No te atrevas a hacer esto, suplicó entre sollozos. Él la miró una última vez y su expresión fue de absoluta indiferencia. Ya lo hice. Y sin más, caminó hacia la puerta y la cerró tras de sí. El silencio que dejó fue ensordecedor. Julia se quedó de rodillas en el suelo, con el corazón en pedazos y la vida hecha añicos. El frío de la noche se coló en la casa. Pero el verdadero frío estaba dentro de ella. El frío de la traición, el abandono y la soledad. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando tras de sí un eco de vacío y desesperanza. Julia seguía de rodillas en el suelo, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas y las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, ardientes como brasas. Rubén se había ido. Se había marchado con otra mujer. La había cambiado como si fuera un objeto sin valor, como si los años juntos no hubieran significado nada. Su mente se negaba a creerlo. Se aferró a la falda de su vestido como si con ello pudiera sostenerse de algo, pero la sensación de vacío era insoportable. Quiso gritar, pero solo salió de su garganta un sollozo desgarrador. A su alrededor, todo seguía igual. La mesa seguía servida con la comida que con tanto amor había preparado, las sillas perfectamente alineadas, las velas que encendió con ilusión aún parpadeaban. Todo estaba igual, excepto ella. La angustia la ahogaba. Sintió que su corazón latía tan fuerte que dolía. El aire de la habitación se volvió espeso, y la falta de respuestas la consumía. ¿En qué momento dejó de ser suficiente? Se levantó tambaleante, sus piernas parecían no responderle. Caminó hasta la mesa y se quedó mirando el plato de Rubén. Su comida preferida, hecha con el mismo amor de siempre, con el mismo esfuerzo con el que lo había amado toda la vida. Un impulso la dominó. En un arrebato de dolor, tiró el plato al suelo con furia. El sonido del cristal al romperse resonó en la habitación como un eco de su propia alma destrozada. Y luego otro. Y otro. Cada plato, cada vaso, cada cubierto voló por la habitación mientras su llanto se mezclaba con los golpes secos del desastre. ¿Por qué?, gritó entre sollozos, con la voz rota. Pero no había respuesta. Solo el frío de la soledad. Se dejó caer en la silla, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se abrazó a sí misma, tratando de contener el dolor que la estaba devorando desde adentro. Rubén era todo lo que tenía. Había sido su mundo, su vida, su razón de ser. Y ahora no era nada. Las horas pasaron, pero ella no se movió. Solo se quedó ahí, en medio de los restos de su hogar destruido, con la mirada perdida en la nada. La noche fue eterna. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Julia seguía en la misma posición. No había dormido. No había comido. No tenía fuerzas para hacer nada. El hambre no le importaba. La sed no le importaba. Solo quería desaparecer. El silencio de la casa era peor que cualquier ruido. Era el eco de su abandono. De repente, la voz de una vecina la sacó de su trance. ¡Ay, Dios mío, pobre Julia! No necesitó asomarse para saber que ya todos en la cuadra estaban enterados. En los barrios pequeños, la desgracia ajena era tema de conversación. Dicen que la dejó por una mujer de dinero. ¡Qué vergüenza! Y ella tan devota. Se veía venir, él nunca la valoró. Julia sintió como la humillación se le clavaba como un cuchillo en la espalda. Ahora no solo era abandonada, era motivo de lástima. Cerró los ojos, intentando bloquear los murmullos que llegaban desde la calle. Se abrazó más fuerte a sí misma, tratando de desaparecer dentro de su propio cuerpo. La vergüenza era insoportable. No quería salir. No quería enfrentar el mundo. Pero entonces, un golpe en la puerta la sobresaltó. Julia.
La voz de su vecina, doña Rosa, era suave, pero llena de preocupación. Mi niña, ábreme la puerta. Sé que estás ahí. Julia se quedó inmóvil. Por favor, hija, no te encierres. Pero ella no respondió. No podía. Las lágrimas volvieron a brotar. Su propio cuerpo le pesaba como si estuviera hecho de piedra. No tenía fuerzas para enfrentar a nadie. Después de varios minutos, los pasos de la vecina se alejaron. Julia soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se dejó caer en el sillón, agotada, con la mirada vacía. El tiempo pasaba. Los días pasaban. Pero ella no salía. No hablaba. No comía. La casa se llenó de polvo, las cortinas seguían cerradas, el teléfono sonaba y sonaba sin que ella contestara. El mundo siguió girando, pero para Julia, todo se había detenido. Su único pensamiento era que Rubén estaba en otra casa, en otra cama, con otra mujer. Y ella estaba muerta en vida. El tiempo perdió significado para Julia. Días y noches se fundieron en un solo recuerdo borroso de tristeza y vacío. La casa, que alguna vez había sido un refugio, se convirtió en su prisión. El aire estaba impregnado con el olor de la comida echada a perder, los platos sucios se apilaban en la cocina y las cortinas permanecían cerradas, impidiendo que el sol se filtrara. Pero nada de eso le importaba. Apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama. Cada movimiento le pesaba, cada pensamiento la conducía de vuelta al mismo tormento, Rubén, en brazos de otra mujer, sonriendo, amándola como jamás la había amado a ella. Su mente se aferraba a los recuerdos, torturándola con escenas de su pasado juntos. Recordaba el día en que Rubén le pidió matrimonio. Había sido un momento sencillo, sin lujos ni grandes promesas. Bajo el árbol donde solían sentarse a conversar, él tomó su mano y le dijo con una sonrisa nerviosa: Julia, no tengo riquezas para ofrecerte, pero sí mi amor. ¿Quieres ser mi esposa? Y ella, con el corazón a punto de estallar de felicidad, le dijo que sí. ¿Dónde quedó ese amor? El Rubén que la miraba con ternura, que le tomaba la mano en la calle, que le prometía una vida juntos, ¿cuándo dejó de existir? Ahora solo podía imaginarlo susurrándole palabras de amor a Valeria, besándola, tocándola, riendo con ella de la misma forma en que lo hacía con ella en el pasado. El dolor la desgarraba desde adentro. Apretó las sábanas con los puños y se enroscó sobre sí misma, como si pudiera protegerse del infierno que ardía dentro de su alma. El hambre dejó de importar. La sed dejó de importar. Nada tenía sentido. Pasaron los días, tal vez semanas. Julia dejó de contar. Se convirtió en una sombra de sí misma, un espectro de la mujer que alguna vez fue. El espejo reflejaba a alguien irreconocible, mejillas hundidas, labios resecos, ojos apagados y ojerosos. Un día, al mirarse, sintió una risa amarga escapar de su boca. Y mírate, susurró a su propio reflejo. Eres patética. La mujer en el espejo le devolvió la mirada con la misma expresión de miseria. Se alejó de su reflejo como si fuera un espectro que la perseguía. Se tambaleó hasta la cocina. El refrigerador estaba casi vacío. Todo lo que había dentro estaba vencido, cubierto de moho. Abrió un cajón y encontró un cuchillo. Lo sostuvo en sus manos, mirándolo fijamente. ¿Para qué seguir viviendo si su vida ya no tenía sentido? Su mente estaba nublada, envuelta en un velo de dolor. Pero entonces, una imagen cruzó por su mente. La imagen de su madre, la mujer que trabajó incansablemente para sacarla adelante. ¿Qué pensaría ella si la viera así? El cuchillo tembló en sus manos. El llanto brotó de su garganta como un grito desgarrador. Dejó caer el cuchillo en la mesa y se derrumbó en el suelo, sollozando. No puedo más, susurró entre lágrimas. El sonido de su propio llanto llenó la casa vacía. Fue en ese momento cuando escuchó de nuevo golpes en la puerta. Julia. Abre, por favor. Era la voz de doña Rosa, pero esta vez no estaba sola. Hija, nos tienes preocupadas. Julia no contestó. Los golpes se hicieron más fuertes.
si no abres, llamaremos a la policía. El miedo la sacudió. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se levantó tambaleante y abrió la puerta. Doña Rosa y dos vecinas más la miraron con horror. «¡Dios santo!», exclamó una de ellas al verla. Julia no se había visto en el espejo en días, pero con solo ver las expresiones de las mujeres supo lo terrible que lucía. «Hija, ¿qué te has hecho?», susurró doña Rosa con voz temblorosa. Julia bajó la mirada. «No quiero vivir más», murmuró en un hilo de voz. Las mujeres se miraron con angustia. Doña Rosa la abrazó con fuerza. «No digas eso, hija. No digas eso». Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió el calor de otro ser humano. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar en los brazos de alguien más. Las vecinas la llevaron adentro, le prepararon un té caliente y la obligaron a comer algo. Julia se sintió como una niña pequeña, sin fuerzas para resistirse. Esa noche, después de semanas en las sombras, Julia cerró los ojos y, por primera vez, durmió profundamente. El amanecer trajo consigo un rayo de luz que se coló entre las cortinas cerradas de la pequeña casa de Julia. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo se sintió distinto. No mejor, no libre de dolor, pero sí, diferente. Abrió los ojos con dificultad, como si despertara de un largo y pesado letargo. Su boca estaba seca, su cuerpo débil, pero dentro de ella, algo se removía. Algo diminuto, casi imperceptible, pero presente, un resquicio de vida. Las palabras de doña Rosa aún resonaban en su mente. «No estás sola, hija. No dejes que él te quite más de lo que ya te ha quitado». Se incorporó con lentitud y miró a su alrededor. Su hogar seguía sumido en el caos. Los platos sucios, los restos de la cena que nunca se comió, el polvo acumulado, el espejo cubierto por la oscuridad de la desesperanza. Se abrazó a sí misma, sintiendo el peso del tiempo perdido. Había tocado fondo, pero aún estaba aquí. Se levantó con las piernas tambaleantes y caminó hasta la cocina. Llenó un vaso con agua y bebió con avidez, como si su cuerpo estuviera despertando de una sequía interminable. El primer paso había sido levantarse. El segundo, beber agua. El tercero, respirar. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. No quería pensar en Rubén. No quería imaginarlo con Valeria, no quería recordar el dolor, la humillación, la traición. Pero lo que uno quiere y lo que el corazón permite son dos cosas distintas. El rostro de Rubén apareció en su mente como un fantasma que se negaba a desaparecer. Los recuerdos de su amor, los momentos felices, la ilusión de un futuro juntos, todo se desmoronó ante la imagen de él marchándose sin una pizca de remordimiento. Julia sintió un ardor en el pecho, una rabia que se mezclaba con tristeza. Había desperdiciado demasiado tiempo llorando. Respiró hondo y miró sus manos temblorosas. Necesitaba hacer algo. Tomó una esponja y comenzó a lavar los platos, uno por uno, sintiendo el agua caliente en su piel, limpiando no solo los restos de comida sino también los fragmentos de su antigua vida. Barrer, sacudir, organizar, cada acción era una batalla contra la oscuridad que la consumía. El sol subió en el cielo y, poco a poco, su hogar dejó de parecer una tumba. El último objeto en limpiar fue el espejo. Julia lo miró fijamente antes de quitar el polvo. Temía encontrarse con la imagen de una mujer irreconocible, con el reflejo de alguien roto. Pero cuando el cristal quedó limpio, lo que vio fue aún más impactante. Se vio a sí misma. Ojos enrojecidos, mejillas pálidas, labios agrietados, pero aún estaba ahí. Siguió observándose, buscando algo, cualquier rastro de la mujer que alguna vez fue. Y entonces, susurró con voz temblorosa. «Sigo aquí». Las palabras resonaron en la habitación vacía. Siguió aquí. Se aferró a esa verdad. No importaba cuánto la hubieran humillado, cuánto la hubieran despreciado. No estaba muerta. Y si seguía con vida, tal vez aún tenía algo por lo que luchar. En ese momento, los golpes en la puerta la sacaron de su trance. «Julia. ¿Estás despierta?». Era doña Rosa, su vecina incansable.
Julia respiró hondo y, por primera vez en semanas, abrió la puerta sin miedo. Doña Rosa la miró con ternura y sorpresa. «Hija, te ves diferente». Julia no supo qué responder. La anciana le extendió un pequeño plato con pan dulce. «No sé si ya desayunaste, pero quería traerte algo caliente». Julia sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que el simple gesto de amabilidad le pareció abrumador. Tomó el plato con manos temblorosas. «Gracias, doña Rosa, gracias por no abandonarme». La mujer le acarició el cabello con ternura. «Nadie debería pasar por esto sola, hija». Julia sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. No estaba sola. Comió con calma, saboreando cada bocado como si fuera la primera vez que probaba algo en mucho tiempo. Y entonces, la pregunta inevitable cruzó su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguiría adelante? No tenía trabajo, no tenía dinero, y la sombra de Rubén seguía acechándola. Pero había algo que sí tenía, su propia voluntad. Por primera vez en semanas, sintió un destello de determinación. No iba a seguir viviendo en las cenizas. No sabía cómo, no sabía qué haría, pero algo dentro de ella le decía que esta historia aún no había terminado. Era el momento de escribir un nuevo capítulo. El capítulo en el que Julia renacía de su propia tragedia. La brisa de la mañana se coló por la ventana entreabierta, moviendo ligeramente las cortinas y trayendo consigo el murmullo lejano de la vida exterior. Julia, sentada en la orilla de su cama, miraba fijamente la pared desnuda frente a ella. No sabía cuánto tiempo había pasado así, con la mente perdida en un torbellino de pensamientos. Había decidido seguir adelante. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿cómo? Su vida entera había girado en torno a Rubén. Su matrimonio, su rutina, sus sueños, todo lo que había construido se había derrumbado con su traición. Él la dejó sin amor, sin orgullo y sin dirección. Se levantó lentamente y caminó hasta el espejo. La imagen que la devolvió no era la de la Julia que solía conocer. Sus ojos seguían opacos, su piel pálida y sus labios resecos. Había sobrevivido al dolor, pero aún no estaba viva. Respiró hondo y se atrevió a dar el primer paso. Fue hasta el armario y sacó su ropa más presentable. Un vestido azul sencillo, un par de zapatos bajos. Con manos temblorosas, se peinó el cabello, tratando de desenredar semanas de descuido. Cada movimiento era una batalla contra su propio reflejo, contra la voz interna que le susurraba que nada valía la pena. Un paso a la vez, se dijo en voz baja, obligándose a creer en sus propias palabras. Cuando estuvo lista, tomó su bolso. No llevaba mucho dentro, solo unas monedas, sus llaves y un paquete de pañuelos. Pero más que objetos, cargaba consigo el peso de su propia historia, el miedo de enfrentarse al mundo nuevamente. Se quedó inmóvil frente a la puerta de su casa. Su mano en la manija, su respiración entrecortada. Afuera, la vida seguía como si nada. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo se había detenido? Su pecho se oprimió. El miedo a las miradas, a los murmullos, a la humillación. Sabía que las vecinas hablaban de ella. Sabía que su historia se había convertido en un chisme, en una tragedia de la que todos opinaban con lástima o desprecio. Las palabras que había escuchado días atrás aún retumbaban en su cabeza. Era obvio que él la iba a dejar. Nunca fue suficiente para él. Pobre mujer, ya no se recupera de esa. Y pensar que le dio todo, qué ingenua. El veneno de esas frases se había incrustado en su piel, dejándole cicatrices invisibles. Cerró los ojos y apoyó la frente contra la puerta. No podía hacerlo. Se giró con el corazón acelerado, sintiendo que su cuerpo la traicionaba. Su instinto le decía que se escondiera, que se acurrucara en su cama y se perdiera en la oscuridad otra vez. Pero justo en ese momento, un ruido la hizo detenerse. Al otro lado de la puerta, una voz familiar llamó con suavidad. «Julia, sé que estás ahí». «Doña Rosa». Julia sintió un nudo en la garganta. «No tienes que salir si no quieres», dijo la anciana con ternura, «pero al menos abre la puerta». Julia dudó por un instante,
pero algo dentro de ella, algo frágil pero persistente, la impulsó a girar la perilla. Cuando abrió, doña Rosa la miró con una sonrisa dulce y llena de alivio. «Qué bonito es verte de pie, hija». Julia bajó la mirada, sintiendo el peso de la vergüenza. «No sé qué hacer». La anciana le tomó las manos con firmeza. «No tienes que saberlo todo hoy. Solo tienes que dar un paso. Uno solo». Julia sintió un ardor en los ojos, el dolor acumulado amenazando con desbordarse de nuevo. «Tengo miedo». Doña Rosa asintió con comprensión. «El miedo es normal, hija, pero no puedes dejar que te gane». Julia respiró hondo. Miró la calle vacía frente a ella, el sol iluminando la acera, el sonido lejano de los autos y los pájaros. Y entonces, con las piernas temblando, dio un paso afuera. Un solo paso. El aire fresco acarició su piel, y aunque su corazón latía frenético, supo que había cruzado un umbral invisible. Doña Rosa le apretó la mano con ternura. «Vamos a caminar un poco. Solo hasta la esquina». Julia tragó saliva y asintió. Apenas habían avanzado unos metros cuando sintió las primeras miradas. Los ojos de las vecinas, las caras que reconocía desde hace años. Pudo sentir los cuchicheos, las miradas rápidas, los susurros disfrazados de falsa discreción. La vergüenza le subió por el cuerpo como una ola sofocante. «Siguen hablando de mí», murmuró con un nudo en la garganta. Doña Rosa la miró de reojo. «Siempre hablarán, hija. No puedes cambiar eso, pero sí puedes decidir si te importa». Julia bajó la cabeza. ¿Realmente podía ignorar esas miradas? Entonces, sin previo aviso, una de las vecinas se acercó. Era Mariana, una mujer que siempre había sido amable con ella. «Julia, qué gusto verte afuera», dijo con una sonrisa sincera. Julia sintió el impulso de encogerse, de ocultarse, pero la expresión de Mariana no tenía burla ni lástima, solo calidez. «Gracias», logró decir en voz baja. Mariana le tocó el brazo con suavidad. «Si necesitas algo, aquí estamos». Julia la miró con sorpresa. No todos la veían con desprecio. No todos la reducían a su desgracia. Doña Rosa le sonrió con complicidad. «¿Lo ves, hija? No todo el mundo es cruel». Julia sintió un leve calor en el pecho. No era mucho, pero era un comienzo. Ese día, por primera vez, sintió que el mundo no se acababa en su tragedia. Por primera vez, pensó que tal vez sí había un futuro para ella. El aire fresco de la mañana trajo consigo una sensación extraña para Julia. No era alivio, ni felicidad, pero tampoco era la opresión asfixiante que había sentido durante semanas. Era algo intermedio, un espacio incierto entre la tristeza y la resistencia. Había dado su primer paso afuera, había sentido las miradas de la gente, las palabras de apoyo y también el peso de la vergüenza. Pero ahora, de vuelta en su casa, sentada en la mesa con una taza de café tibio entre las manos, la realidad golpeaba con fuerza. ¿Qué haría ahora? Su vida antes de Rubén giraba en torno a él. No había estudiado una carrera, no tenía un trabajo estable, no sabía nada de independencia. Siempre había sido la esposa de Rubén y nada más. Apretó la taza entre sus dedos, sintiendo el calor de la cerámica como un ancla para no perderse en la desesperación. No podía quedarse de brazos cruzados. Se levantó con determinación y tomó una libreta vieja donde solía escribir la lista del mercado. Arrancó la primera hoja y, con un bolígrafo tembloroso, escribió en letras grandes: «¿Qué necesito para seguir?». La hoja en blanco la miraba con desafío. No tenía respuestas, pero al menos tenía la pregunta. Dinero. Un trabajo. Fuerza para no volver a caer. Se detuvo. ¿Era todo? ¿Solo 3 cosas? Se sintió ridícula. No tenía nada y esperaba resolver su vida con una lista absurda. Tiró el bolígrafo sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Todo parecía imposible. De pronto, un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. Los domingos en la casa de su madre, cuando era pequeña. El olor del pan recién horneado,
el sonido de la batidora, la harina cubriendo el delantal viejo de su mamá. Julia siempre había amado hornear, pero cuando se casó con Rubén, dejó de hacerlo. Él decía que esas cosas eran una pérdida de tiempo. Si no da dinero, no sirve, le repetía con desdén cada vez que ella le ofrecía un panecillo con ilusión. Sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué había permitido que él apagara todo lo que la hacía feliz? Se levantó con decisión. Fue hasta la cocina y abrió cada cajón, cada estante. Encontró un poco de harina, azúcar, huevos. No era mucho, pero era suficiente. Necesitaba probarse a sí misma que todavía podía hacer algo bien. Con manos temblorosas, rompió los huevos en un tazón, mezcló la harina con el azúcar, dejó que la masa tomara forma bajo sus dedos. El aroma de la vainilla llenó la cocina, trayendo consigo una sensación de calidez que no sentía desde hacía meses. Cuando el horno sonó, sacó el primer pan dulce que había horneado en años. Se quedó mirándolo con el corazón latiendo fuerte. Era solo pan, pero para ella, era la prueba de que todavía había algo dentro de sí que no estaba roto. Tomó una pieza y la probó con cautela. El sabor era dulce, suave, lleno de recuerdos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran de tristeza. Por primera vez, eran de esperanza. La puerta sonó y Julia se secó rápidamente el rostro antes de abrir. Era doña Rosa, con su sonrisa cálida y su eterno delantal de flores. «Hija, olí algo delicioso desde mi casa», dijo con una chispa de curiosidad. «¿Qué estás haciendo?» Julia sintió un leve rubor en las mejillas. «Horneé un poco de pan», dijo en voz baja, como si aún tuviera miedo de pronunciar esas palabras en voz alta. Los ojos de doña Rosa se iluminaron. «¿Puedo probar?» Julia asintió y le ofreció una pieza con las manos temblorosas. La anciana la tomó con cuidado y dio un pequeño bocado. El silencio que siguió fue eterno para Julia. Pero entonces, doña Rosa cerró los ojos y suspiró con satisfacción. «Esto es maravilloso», exclamó. Hacía años que no probaba un pan tan bueno. Julia sintió una punzada de incredulidad. ¿De verdad le gusta? Por supuesto que sí, hija. Esto podría venderse en cualquier panadería. Las palabras resonaron en la mente de Julia. ¿Vender? No había pensado en eso. No había pensado en que su amor por la repostería podía ser algo más que un escape. ¿Tú crees que la gente lo compraría?, preguntó con cautela. Doña Rosa le tomó las manos con dulzura. Mira, Julia, la vida te quitó muchas cosas, pero aquí sigues. Y si esto te hace bien, ¿por qué no intentarlo? Julia sintió un hormigueo en el pecho. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ganarse la vida con esto? El miedo y la duda seguían ahí, susurrándole que no era suficiente, que fallaría como siempre. Pero una pequeña voz dentro de ella, una que había estado dormida por mucho tiempo, le dijo algo diferente. ¿Y si sí puedes? Ese pensamiento, aunque frágil, le dio fuerzas. Esa noche, Julia no pudo dormir. Pero esta vez, no fue por tristeza. Fue porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo en qué pensar. El amanecer trajo consigo un nuevo peso sobre los hombros de Julia. Ya no era solo el dolor del abandono ni la vergüenza de haber sido reemplazada, ahora era el miedo a fracasar. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una idea, un propósito, pero con ello venía el riesgo de fallar. Se sentó en la mesa de la cocina con una libreta abierta frente a ella. Había pasado la noche en vela, anotando números, calculando cuánto dinero tenía, qué ingredientes podía comprar, cómo haría para vender su pan. El problema era que no tenía casi nada. Revisó su cartera, unas pocas monedas, billetes arrugados que no alcanzarían ni para 1 kilo de harina. Se mordió el labio con ansiedad. Si quería intentarlo, necesitaba ayuda. La idea de pedir prestado le revolvía el estómago. Siempre había sido dependiente de Rubén y ahora que él no estaba, sentía que debía hacerlo todo por sí misma. Pero, ¿y si no podía? El golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Julia, soy yo. Doña Rosa.
Suspiró profundamente antes de abrir. La anciana entró con una bolsa de pan en las manos y una mirada llena de ternura. «Hija, ¿cómo amaneciste?» «Bien, creo», respondió con una pequeña sonrisa que se sintió extraña en su rostro. Doña Rosa dejó la bolsa en la mesa y la observó fijamente. «Sé que estás preocupada», dijo con suavidad. «¿Has pensado más en la idea de vender tu pan?» Julia asintió lentamente. «Sí, pero no tengo dinero para empezar». La anciana frunció los labios, pensativa. «Bueno, yo podría prestarte algo». Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No, no quiero aceptar dinero de nadie». Doña Rosa suspiró. «Julia, pedir ayuda no te hace menos». Julia bajó la mirada, avergonzada. Sabía que la mujer tenía razón, pero su orgullo herido se aferraba a la idea de que debía hacerlo sola. «Déjame ayudarte, hija», insistió la anciana. «Puedes pagarme cuando empieces a vender». Julia sintió un nudo en la garganta. Su primera reacción fue decir que no, que encontraría la manera por sí misma. Pero entonces recordó las veces que se había humillado por Rubén, rogándole amor, suplicándole que no la dejara. Si había sido capaz de pedirle amor a un hombre que no la merecía, ¿por qué no podía aceptar ayuda de alguien que realmente quería verla bien? Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. «Está bien», susurró con voz temblorosa. «Pero te lo devolveré todo». Doña Rosa le tomó las manos con ternura. «Lo sé, hija. Lo sé». Esa misma tarde, con el poco dinero que le prestó Doña Rosa, Julia fue al mercado. Los pasillos estaban llenos de vida, mujeres regateando, niños corriendo entre los puestos, el aroma de frutas frescas mezclándose con el del pan recién horneado de la panadería cercana. El simple hecho de estar allí, entre la gente, la hacía sentirse vulnerable. Sentía que todos la miraban, que todos sabían que era la mujer abandonada, la que su esposo cambió por alguien mejor. Apretó los puños y bajó la mirada. No era momento de pensar en eso. Fue hasta el puesto de harina y pidió 1 kilo. Luego compró azúcar, huevos, mantequilla, todo lo que necesitaba para empezar. El dinero se le iba de las manos con cada compra y un miedo irracional la atacó. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si nadie quería comprar su pan? Sacudió la cabeza, tratando de espantar esos pensamientos. No podía dejarse vencer antes de intentarlo. Cuando llegó a casa, descargó las bolsas en la mesa y respiró hondo. Era el momento. Se puso el delantal y comenzó a trabajar. Cada movimiento era una mezcla de nerviosismo y emoción: tamizar la harina, medir el azúcar, batir la mantequilla con manos temblorosas. El horno encendido llenó la casa con un aroma dulce, un perfume que le recordó a su infancia, a los días en los que aún creía en la felicidad. Cuando sacó los primeros panes, sintió una punzada en el pecho. Lo había logrado. No era mucho, pero era el primer paso. A la mañana siguiente, Julia se levantó antes de que el sol apareciera en el horizonte. Se vistió con lo mejor que tenía y colocó sus panes en una canasta cubierta con un paño limpio. Sus manos temblaban cuando salió de casa. No tenía la menor idea de cómo vender, no sabía si alguien querría comprarle, pero debía intentarlo. Caminó hasta la plaza del mercado, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. La gente iba y venía, ocupada en sus compras, sin reparar en ella. Se quedó de pie por varios minutos, sintiéndose invisible, pequeña, insignificante. ¿Y si nadie le compraba? ¿Y si todos la rechazaban? El miedo la paralizó. Pensó en volver a casa, en tirar todo y olvidarse de esta locura. Pero entonces, la voz de Doña Rosa resonó en su mente. Si esto te hace bien, ¿por qué no intentarlo? Respiró hondo. Se acercó a una mujer que estaba comprando verduras y, con la voz temblorosa, dijo: «Disculpe, vendo pan casero. ¿Le gustaría probar?». La mujer la miró con curiosidad. «¿Hecho por ti?». Julia asintió, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. La mujer tomó uno de los panes y lo olió. «Se ve delicioso». «¿Cuánto cuesta?». Julia tragó saliva. 10 pesos.
La mujer sacó el dinero de su bolso y se lo dio sin dudar. Julia sintió un escalofrío de incredulidad. Alguien le había comprado. La mujer probó un bocado y sonrió. Está riquísimo. Dame otros 3. Julia sintió que el aire le volvía al cuerpo. Ese día, vendió todo su pan. Cuando regresó a casa, con el dinero en la mano y los ojos llenos de lágrimas, supo que su vida estaba por cambiar. Por primera vez, su destino estaba en sus propias manos. La emoción de haber vendido su primer pan aún ardía en el pecho de Julia cuando regresó a casa aquella tarde. Sus manos temblaban, pero esta vez no era por miedo ni por tristeza, sino por una mezcla de incredulidad y satisfacción. Lo había logrado. El dinero, aunque modesto, era el primer paso de algo que nunca había imaginado posible, su independencia. Se sentó en la mesa, extendió las monedas sobre la madera y las miró fijamente. Eran pocas, pero eran suyas. No se las debía a nadie, no las recibió por compasión. Eran el fruto de su esfuerzo. Una lágrima caliente rodó por su mejilla. Nunca había trabajado, nunca había tenido su propio dinero. Siempre dependió de Rubén, siempre se sintió pequeña en su sombra. Y ahora, él ya no estaba. El pensamiento la golpeó con fuerza. Su pecho se apretó de nuevo, como si su cuerpo aún no pudiera aceptar la realidad de su abandono. No era tan fácil sanar. Se levantó bruscamente, como si el simple hecho de pensar en él manchara su triunfo. Fue hasta la cocina y empezó a preparar más masa. No podía detenerse. Al día siguiente, Julia volvió al mercado. El miedo aún estaba ahí, latente, pero esta vez no la paralizó. Se colocó en la misma esquina y, con voz firme, ofreció su pan. Las primeras horas fueron lentas, pero poco a poco la gente comenzó a acercarse. Un cliente que había comprado el día anterior volvió y compró más. Eso le dio confianza. Señora, ¿me da 2? ¿Cuánto por 5? Mi hija probó su pan y le encantó. Cada palabra de aliento, cada moneda en su bolsillo, era una pequeña victoria. Pero entonces, una voz fría y burlona la detuvo en seco. Vaya, vaya, así que ahora te dedicas a vender pan. El mundo pareció detenerse. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa voz. Giró lentamente y su corazón se detuvo por un instante. Frente a ella, con una sonrisa cínica y los brazos cruzados, estaba Valeria. La mujer por la que Rubén la había abandonado. Vestida con ropa elegante, con el cabello perfectamente arreglado y una mirada llena de superioridad, Valeria la observaba como si fuera una pobre criatura digna de lástima. Julia sintió el estómago revolverse. «Qué sorpresa verte aquí», continuó Valeria, con una falsa amabilidad. «Pensé que después de lo que pasó te habrías ido de la ciudad, pero ya veo que sigues aferrada a la miseria». Julia apretó los puños, sintiendo cómo la rabia subía por su garganta. No iba a permitir que esta mujer la hiciera sentir menos. No ahora. «No estoy en la miseria», respondió con voz firme. «Estoy trabajando». Valeria soltó una risa burlona. «Sí, claro, trabajando. Porque vender pan en la calle es sin duda un gran progreso». Julia sintió la humillación ardiendo en su pecho, pero no dejó que la viera derrumbarse. «Por lo menos yo trabajo», respondió con calma. «No vivo a costa del esfuerzo de los demás». La sonrisa de Valeria se tensó por un segundo, pero rápidamente recuperó su expresión altiva. ¿De verdad crees que puedes salir adelante sola? ¿Que puedes olvidar lo que pasó y convertirte en otra persona? Julia la miró fijamente. «No necesito olvidar nada para seguir adelante». Valeria la estudió por un momento, como si tratara de encontrar alguna grieta en su nueva fortaleza. Y entonces, con una sonrisa venenosa, dijo: «Rubén te dejó porque nunca fuiste suficiente para él. Y por más pan que vendas, nunca lo serás». El golpe fue directo al alma. Julia sintió que el aire se le escapaba del pecho. Valeria sonrió con satisfacción. «Pero bueno, suerte con tu negocio». Sin más, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejando tras de sí un vacío helado.
Julia se quedó inmóvil, con las palabras de Valeria resonando en su mente. Nunca fuiste suficiente. La inseguridad, la tristeza, el dolor, todo volvió de golpe, como una avalancha. Su respiración se agitó. El mercado se volvió borroso, el sonido de la gente se volvió lejano. Por un momento, sintió que volvía a ese día en el que Rubén la abandonó. Sintió la misma desesperación, la misma impotencia. Pero entonces, algo dentro de ella gritó. No. No vas a caer otra vez. Cerró los ojos con fuerza, apretó los puños y respiró hondo. Valeria no tenía razón. Rubén no tenía razón. Ella estaba aquí, de pie. Estaba luchando. Se tragó las lágrimas, levantó la cabeza y se obligó a seguir vendiendo. Porque por primera vez en su vida, no iba a dejar que la pisotearan. Cuando llegó a casa esa noche, su cuerpo estaba agotado, pero su mente aún más. Las palabras de Valeria seguían dándole vueltas, como un veneno que se negaba a salir de su sistema. Se miró en el espejo y vio sus propias heridas reflejadas en su mirada. Aún dolía. Aún había días oscuros. Pero ahora, había una diferencia, ella no iba a rendirse. Se limpió el rostro, respiró hondo y se prometió a sí misma que esta no sería la última vez que Valeria la vería. Algún día, esa mujer se tragaría cada una de sus palabras. Ese día, Julia ya no sería la misma. El aire de la noche era pesado cuando Julia regresó a casa. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no encontraba descanso. Las palabras de Valeria aún zumbaban en su cabeza como un veneno que se aferraba a su piel. Nunca fuiste suficiente para él. Se dejó caer sobre la cama, mirando el techo con los ojos enrojecidos. Sabía que no debía dejarse afectar, sabía que Valeria solo quería herirla, pero, ¿y si tenía razón? Rubén la había cambiado por otra mujer sin pensarlo dos veces. La había despreciado, la había hecho sentir invisible, insignificante. Apretó las sábanas con fuerza, conteniendo un grito que amenazaba con desgarrarle la garganta. ¿Cómo se sanaba un dolor como ese? Se giró de lado, abrazándose a sí misma como si eso pudiera protegerla del peso de su pasado. El sueño llegó tarde y, cuando lo hizo, no trajo descanso. Al día siguiente, Julia se levantó con los ojos hinchados. No había dormido bien, pero el negocio no se detenía. Se obligó a prepararse, a salir de la casa, a fingir que todo estaba bien. Pero el mercado, con su bullicio y su gente, se sentía diferente esa mañana. Las miradas la seguían más de lo normal. Susurros a su alrededor. Dicen que su esposo la dejó por una mujer rica. Esa fue la que Valeria humilló ayer. Pobre, todavía tiene la cara de salir a vender. Julia sintió el estómago retorcerse. Sabía que la gente hablaba, pero escuchar los murmullos era como recibir puñaladas invisibles. Respiró hondo. No iba a dejar que la vencieran. Colocó su canasta con el pan en su lugar habitual y se forzó a sonreír. El pan recién horneado. Pero su voz no tenía la misma fuerza de siempre. Pasaron los minutos. La gente pasaba, pero no compraba. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima. Su garganta se cerró. ¿Y si Valeria había arruinado todo? ¿Y si la humillación del día anterior había acabado con su negocio? Las dudas comenzaron a devorarla. Tal vez era mejor rendirse. Tal vez nunca sería suficiente. Entonces, una niña se acercó corriendo con una gran sonrisa. «Mamá, aquí está la señora del pan que me gusta». Julia parpadeó sorprendida. Una mujer joven se acercó, tomando a la niña de la mano. «Disculpe», dijo con timidez, «mi hija probó su pan y no ha dejado de hablar de él». ¿Todavía tiene? Julia sintió un nudo en la garganta. Asintió con rapidez y le ofreció una pieza. La mujer la pagó con una sonrisa y la niña mordió el pan con entusiasmo. «Es el mejor pan del mundo», exclamó la pequeña con la boca llena. Julia sintió que algo dentro de ella se rompía, pero esta vez no era dolor. Era alivio. Era esperanza. «Gracias», susurró con voz temblorosa.
La mujer le sonrió con amabilidad. No deje que la gente la haga sentir menos, señora. Si su pan es bueno, usted también lo es. Julia se quedó mirando a la madre y a la niña mientras se alejaban. Las palabras de Valeria seguían ahí, envenenándola. Pero ahora tenía otras palabras para contrarrestarlas. No deje que la gente la haga sentir menos. Respiró hondo. Se enderezó. Y siguió vendiendo. Porque nadie más iba a decidir su valor. Al caer la tarde, Julia regresó a casa agotada, pero con el corazón más ligero. Se quitó los zapatos y se sentó en la mesa con una taza de café caliente entre las manos. Fue entonces cuando escuchó los golpes en la puerta. Frunció el ceño. No esperaba a nadie. Cuando abrió, sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Rubén estaba de pie frente a ella. El hombre que la había abandonado. El hombre que había destrozado su vida. Su corazón comenzó a latir frenéticamente. ¿Qué hacía ahí? Rubén la miró con una expresión que no supo leer. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Julia hizo algo que nunca imaginó. Con la voz firme, sin temblor, sin miedo, le preguntó: ¿qué quieres? El pasado había regresado a su puerta. Pero esta vez, Julia ya no era la misma. Rubén estaba ahí, parado frente a Julia, con los hombros caídos y la mirada cargada de un peso que no le había visto nunca. La imagen era surrealista. El mismo hombre que la había despreciado, que la había cambiado sin remordimiento por otra mujer, ahora estaba en su puerta como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. El corazón de Julia latía con fuerza, pero no era por amor. Era por la rabia, por los recuerdos, por la cicatriz que él había dejado y que creyó cerrada. Julia, murmuró él con voz baja. Ella no parpadeó. No se estremeció. Solo lo miró fijamente con una expresión que no le regalaba ni una pizca de emoción. ¿Qué quieres? Rubén tragó saliva, sorprendido. Quizás esperaba encontrar a la mujer que dejó llorando, destrozada, rogándole que no la abandonara. Pero esa mujer ya no existía. Yo, titubeó, pasando una mano por su nuca, nervioso. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte. Julia cruzó los brazos. ¿Para qué? Rubén bajó la cabeza por un instante. Suspiró profundamente antes de levantar la vista y dejar escapar la verdad que lo quemaba por dentro. Valeria me dejó. El aire en la habitación pareció congelarse. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era por sorpresa. Era por la confirmación de lo que siempre supo. Así que eso es, susurró, con una sonrisa amarga. Se cansó de ti. Rubén asintió lentamente, con los ojos cargados de vergüenza. Me usó, murmuró. Me hizo creer que me amaba, pero cuando ya no le serví, me botó como si fuera un trapo viejo. Julia dejó escapar una risa fría, vacía de cualquier compasión. ¡Qué ironía! Rubén la miró con súplica. Julia, sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que... No quiero saber nada, lo interrumpió ella con dureza. ¿Vienes a buscar consuelo? ¿A esperar que te reciba con los brazos abiertos después de que me destruiste? Él cerró los ojos con un gesto de dolor. No, no espero que me perdones, solo quería que supieras la verdad. Julia lo miró con una frialdad que jamás creyó capaz de tener. No me importa tu verdad, Rubén. Yo pasé noches enteras sintiéndome basura, creyendo que no era suficiente, pensando que el problema era yo. Y ahora vienes a decirme que fuiste tú quien cayó en la misma trampa. Rubén bajó la cabeza. Lo siento, Julia. Ella respiró hondo. Las palabras de disculpa que tanto soñó escuchar, finalmente las tenía. Pero ya no significaban nada. Llegas tarde, susurró con calma. Muy tarde. Rubén la miró con los ojos cargados de arrepentimiento. ¿No podemos al menos hablar? Julia lo estudió por un momento y luego, con absoluta determinación, cerró la puerta en su cara. No gritó. No lloró. No sintió pena. Solo sintió paz.
Rubén había sido el capítulo más doloroso de su vida, pero ya no formaba parte de su historia. Pasaron los meses. Julia siguió trabajando, creciendo, convirtiéndose en la mujer que jamás imaginó ser. Su negocio dejó de ser solo una canasta de pan en el mercado y se convirtió en algo más grande. Con esfuerzo y dedicación, logró alquilar un pequeño local. Panadería La Esperanza, decidió llamarlo. Porque eso era lo que significaba para ella, esperanza. Las mujeres del barrio venían a comprarle, niños corrían al mostrador emocionados por sus panes dulces, y cada noche, cuando cerraba el negocio, Julia suspiraba con satisfacción. Había días difíciles. Días en los que aún sentía el eco del pasado en su pecho. Pero ahora, sabía quién era. Y ya nadie iba a arrebatarle su valor. Una tarde, mientras acomodaba el pan en los estantes, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. «Buenas tardes», dijo automáticamente, sin mirar. «Buenas tardes», respondió una voz masculina, profunda y cálida. Julia levantó la vista, y su corazón se detuvo por un segundo. Un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa amable, la observaba con curiosidad. «Me dijeron que aquí venden el mejor pan del barrio», dijo con una sonrisa ladeada. Julia sintió una extraña sensación en el pecho. No era miedo. No era dolor. Era algo nuevo. Algo desconocido. «Depende de quien lo pruebe», respondió ella, con un toque de diversión en la voz. El hombre rió y tomó una pieza del pan que ella había horneado esa mañana. «Si sabe tan bien como huele, entonces ya soy cliente fijo». Julia sonrió. No sabía qué le deparaba el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de descubrirlo. Y así, con el aroma del pan recién horneado llenando el aire y una sonrisa en los labios, Julia cerró el capítulo más doloroso de su vida y comenzó uno nuevo. Uno en el que ella era la dueña de su destino. Esperamos que esta historia te haya emocionado tanto como a nosotros al escribirla. ¿Qué te pareció el regreso de Rubén? ¿Crees que Julia tomó la mejor decisión o te hubiera gustado otro desenlace? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos llenos de drama, pasión y venganza. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote más historias impactantes.